Bernardo. Bueno, Cuaderno de las Coimas continuó el juicio, segunda tanda en la semana. Y así como en su momento tuvo la oportunidad Cristina Kirchner a través de Veraldi de defenderse, también ayer, o en todo caso llevar adelante esta suerte de defensa que empieza en este periodo, de una defensa de 45 minutos en total que tiene cada uno de los abogados. Bueno, en este caso fue el turno de Ernesto Clarence, que era, digamos, el nexo directo entre los empresarios, los Kirchner, a la hora de establecer toda esta red de coimas. Bueno, Ernesto Clarence, que es arrepentido, que se quejó por la condición de arrepentido que le está tocando, en todo caso porque entiende que es muy difícil compatibilizar esta cuestión de acusado con los negocios, con el rol de arrepentido directamente, porque lo que dice el abogado de Clarence es que se da por hecho que él tenía relación con Debido cuando ellos lo vienen negando rotundamente y que no había hablado con Debido, sino que todos los llamados que se le adjudican que le hizo a Debido en realidad fueron charlas con Ángelo Galcaterra. Bueno, eso es lo que dice la defensa. Cuando él actuaba de cambista, sí. ¿Qué banco era, Clarence? ¿Mariva? Mariva. Mariva. Sí. Cuando él actuaba de cambista de la banda de delincuentes, ¿con quién hablaba? Bueno, Galcaterra no creo. Según él, con Debido, según él le están adjudicando llamados que no son con Debido. Está bien, no habrá sido Debido, Bueno, habrá sido uno de los secretarios de Kirchner, qué sé yo. Puede ser Barata, por ejemplo, digo, Sí, o el que fuera. O el secretario, ¿quién era el secretario de Kirchner? Que ahora murió. Muñoz. Muñoz es terminado con 40 millones de dólares. Exactamente. En el exterior. Bueno, por eso, hay una cuestión procesal que lo que pero dice la defensa es que entregó un no se barco que quedó embargado, todo. Sí. Claramente Clarence. Y esa clave de todos los delitos. Bueno, y por eso fue en condición de arrepentido. Lo que está ahora planteando es directamente como que es difícil de encuadrar esa doble función que le está tocando tener en este juicio, que es por un lado de arrepentido, por el otro lado de acusado. Son temas procesales, básicamente. Son excusas procesales que meten. ¿Se arrepintió de arrepentirse? Se arrepintió de arrepentirse un poquito, o en realidad está cuestionando la figura del arrepentido a la que él se acogió. Quiere saber si le conviene ser arrepentido o acusado. Exactamente. Yo estoy contra la reforma laboral, no quiero el multitask. Exactamente. La otra novedad es que también tuvo su turno la defensa de Gerardo Ferreira, el titular de Electroingeniería. ¿Sabés quién lo está defendiendo a Gerardo Ferreira? Me parece que sabía yo. No sé si alguna vez lo hablamos acá. No. Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó. Ex procuradora general de la Nación. Sí. Destituida en su momento allá por 2017. Igual no es raro. No, porque puede ejercer la actividad privada claramente. Y es todo el mismo palo, así que... Exacto. Y aparte, Gil Carbó es una figura muy valorada por ese sector, por el kirchnerismo, claramente. Y en lo que tiene que ver con estrategia de defensa, hablan bien de ella, en general, desde el trabajo que lleva adelante. Lo concreto es que precisamente, ayer contábamos, que hace 8 años no se cubre la figura del procurador desde la salida de ella, porque ella fue nombrada en su momento allá por 2012 por el kirchnerismo, también en un nombramiento muy polémico, muy controvertido, porque inicialmente se hablaba de Reposo. No sé si te acordás de Daniel Reposo, que también tenía un currículum bastante particular. Bueno, llega Gil Carbó, después Gil Carbó es destituida, y en los últimos 8 años tenemos un procurador interino que es Casal. Bueno, en este caso, Gil Carbó encontró trabajo y está representando a Gerardo Ferreira. La semana que viene debería, si se cumplen las fechas previstas o las que cree el gobierno que se van a dar, empezar a tratarse la reforma laboral en el Senado. ¿Vamos a tener algún cambio frente a lo que se habló? Porque el gobierno esta misma semana dijo que va sin cambios el proyecto. Bueno, si el proyecto va sin cambios, es gran parte, van a quedar aprobadas las iniciativas que propuso el gobierno, pero la clave acá es empezar a dividir entre cuáles son las iniciativas del gobierno que van a implicar un cambio en el mercado laboral argentino y cuáles son legalización de prácticas que ya existían en el mercado laboral. Empecemos por las propuestas del gobierno. La que sobresale es lo que se conoce como el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Y qué va a implicar si se llega a aprobar? Se le va a proponer a las empresas que lleven a cabo un aporte del 3% del total de la nómina salarial a un fondo. Bien. Con el objetivo de que en caso de que tengan que cubrir indemnizaciones futuras, tengan un reaseguro económico.
eso va a estar bajo el poder de una administradora que va a tener que invertir esos fondos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Lo que ayer yo consulté es, bueno, ¿eso no tiene algún riesgo? En la reglamentación se tendrían que especificar que van a ser inversiones conservadoras. Esto es bueno tanto para el empresario, porque tiene esta seguridad económica, pero también para el empleado, porque muchas veces sucedía que el empleado lograba una sentencia favorable en la justicia, pero después no tenía de dónde cobrarla. Esto no es que reemplaza la indemnización. No. Es un mecanismo para que la indemnización pueda pagarse. Okay. Claro. Y ahí surge la otra pregunta. Bueno, vos me estás diciendo que voy a tener como empresario llevar a cabo un aporte del 3%. ¿Esto no significa una mayor carga para mí? Bueno, y ahí está la contrapartida, porque el gobierno reduce las cargas sociales en un 3%. Entonces, se equipara. ¿Quién terminaría perdiendo? En este caso, el Estado, si consideramos que la nómina de trabajadores queda igual, pero lo que busca el gobierno es que con esto aumente la cantidad de trabajadores que se contratan, entonces se compensarían. Los sindicatos fueron en cierta bastante medida. críticos de este punto. ¿En qué les cambia al sindicato? No le cambia nada, pero me parece Al contrario, al empleado lo beneficia. Recuerdo, digo, cuando se empezó a discutir este punto fue uno de los principales. Claro, pero lo que pasa es que en algún momento se hablaba de poner en marcha algo parecido a lo que tiene la construcción, que era una suerte de fondo de desempleo. Pero esto no es un fondo de desempleo, No. Esto es un fondo que te asegure a vos, empleado, que si te despiden está el dinero. Está la plata. Otra de las iniciativas es lo que se conoce como blanqueo de trabajadores, en donde la reducción de las cargas sociales es mucho más fuerte, y con eso lo que se busca es que los empresarios que tienen trabajadores hoy en negro, con el objetivo de no tener que quizás pagar tantas cargas sociales, los pasen, los regularicen, los inscriban, y con eso el incentivo de que bajen las cargas sociales. Por ejemplo, al CIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al régimen de asignaciones familiares se reducen al 2% y al PAMI se reducen al 3%. Otra de las iniciativas más fuertes es lo que se conoce como el RIGI para las pymes, que se conoce como el RIMI, que es el régimen de incentivo a las medianas empresas. Y acá hay algunos cuestionamientos, porque el umbral que fijó el gobierno para poder acceder a estos beneficios, que son impositivos, la posibilidad de amortizar los gastos que tenés en bienes, quedó en $150.000, y lo que se propuso es cambiarlo a $50.000, porque si hablas de un empresario que está surgiendo, es un monto muy alto. Tema vacaciones, que se habló mucho también. Bueno, ahí es uno de los cambios que busca legalizar el gobierno, porque la cuestión es que hoy la ley laboral te plantea que vos tenés que tener 14 días hábiles, 14 días de corrido. Cuando muchas... Los primeros 5 años. Sí. De trabajo. Cuando muchas empresas hoy lo que hacen en la realidad es permitirle al trabajador poder tomarse una semana, quizás, y la otra semana en otro momento del año. Y lo que muchos empresarios... Pero no está regulado. Pero no está regulado, entonces corren algún tipo de riesgo los empresarios. Hoy muchos empresarios le plantean a los abogados laboralistas: ¿qué me va a cambiar a mí la reforma si esto yo ya lo practico? Bueno, lo que ellos no toman la dimensión, y me explicaban, es que corre un riesgo en caso de un juicio futuro por estas prácticas que hoy no tienen un marco legal. Lo mismo el banco de horas. Se practica en muchas empresas, pero también corre un riesgo a futuro. Expliquemos qué es el banco de horas. La posibilidad de dividir la jornada de trabajo bajo la conveniencia de la empresa o también del trabajador en la manera en que quiere llevar a cabo su trabajo. Tenés que cumplir determinada cantidad de horas y vos te pones de acuerdo. ¿En qué momento hacerlo? Esa es una de las iniciativas que también busca... Uno de los puntos de mayor aceptación, me parece. Y después los premios acordados. Este es otro punto que es clave. Muchas empresas por productividad hoy te dan un premio, pero corren el riesgo de que, caso que vos lleves a cabo un juicio el día de mañana, contemplar ese premio que hoy que te da la empresa como parte de tu sueldo, porque legalmente hoy una empresa no te puede dar un premio por productividad. Así que estos son algunos de los cambios que se plantean en la reforma laboral. Bueno, esto se va a estar votando en principio. La CGT obviamente está... Por eso, a eso voy. Sí, está a favor de todo. El miércoles se va a estar votando, no, te diría que está a favor de nada. La CGT y la mayoría de los sindicatos están nucleados en la CGT. Se va a estar votando el miércoles seguramente en el Senado. Da toda la sensación de que el gobierno tiene los votos para lograr la media sanción.
Veremos qué pasa con el capítulo de ganancias puntualmente, pero la idea del gobierno en principio es incluirlo así tal como está, más allá de que me parece que también deja una ventana abierta a una posible negociación de acá hasta el miércoles. Igual el CGT ya dijo que iba a llamar a un paro. En ese contexto, la CGT se reúne hoy. Yo creo que hoy es un día en el que puede haber algún anuncio importante de parte de la Central Obrera. Manifestación, te diría que casi seguro va a haber una manifestación importante al Congreso de la Nación. El miércoles es un día que habitualmente es bastante caótico porque es el día de la marcha de los jubilados. Bueno, me parece que el camino de la movilización seguro, veremos si finalmente se termina confirmando esta idea de un paro. ¿Ellos qué quieren? ¿Que se trate su reforma laboral? Bueno, sí, no hay reforma laboral de eso, así que no la tenés. Claro, no hay. Si la tenés, pasámela, porque no... Porque nunca tienen una sola propuesta, la verdad. Por eso. Entonces, creo que va a ser una semana compleja en términos de movimiento en la calle la semana que viene, porque la CGT claramente va a salir a rechazar, en principio, con una manifestación. Algo tenés que hacer con el tema laboral, Sí. porque está claro que no funciona en la Argentina. De hecho, tenés casi la mitad de la economía trabajando en negro. Está claro que no funciona, porque tenés gran parte de los empleos son empleos informales, sin ninguna clase de beneficio ni protección. Algo tenés que hacer. En la Argentina en los últimos años los únicos empleos que se han creado han sido o empleo público o empleo de baja calidad o monotributo, básicamente. Algo tenés que hacer. ¿Qué parte no entienden los sindicatos? Porque ¿cuál es la propuesta de los sindicatos? Que son, entre otras cosas, grandes responsables de la realidad actual laboral que tiene la Argentina. No digo hoy, sino de los últimos años. Y antes que me olvide, sumemos también a toda la oposición, acá, o aparte de la oposición, porque si convoca la CGT, ¿a vos te queda alguna duda que va a movilizar la izquierda? Que va a movilizar parte del kirchnerismo. En el gobierno de Alberto Cristina y Fernández. Alberto no hizo un solo Fue paro. un ministerio más. Un ministerio más. Sí. Uno de los puntos importantes de la reforma laboral que me olvidé de destacar es los intereses judiciales, que eso es algo que generaba mucho debate hoy en la Argentina porque dependía de en qué juzgado te toque, los intereses que te daban a la indemnización que llevabas a cabo. Ahora se fija en esta ley un interés del 3% más IPC, así es un criterio unificado para todo el país. Anual. Sí. Claro. Cualquier